tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Padre, te agradecemos infinitamente por tu misericordia, por lo que nos has podido, lo que hemos podido, Señor, compartir este tiempo. Señor, gracias por lo que tú dejaste escrito en tu palabra, porque sabemos que esto nos ayuda, nos alienta, nos alimenta, nos dirige, nos proyecta. Señor, y teniendo una palabra tan perfecta, no tenemos miedo, Señor, a desviarnos. Con esto, Señor, podemos seguir adelante, Señor, confiados en ti, en lo que tú haces en nuestra vida. Señor, damos gracias por la palabra que tenemos, Padre, a través de Juan, en sus cartas, en su evangelio, en Apocalipsis. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto, lo que me corresponde hoy, fue un poco lo que tocamos la semana pasada, para los que pudieron asistir, pero fue muy rápido y fue bien aleatorio, ¿ya? Por lo tanto, hoy día lo vamos a hacer un poco más calmado, para que finalmente, y además quede grabado, y podamos en algún minuto echar mano a la grabación y decir, ¿sabéis qué? Aquí hay un punto interesante donde la palabra nos dice y nos alienta a hacer tal y cual cosa. ¿Amén? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen respecto a lo que Juan está mostrándonos en Primera de Juan, ¿ya? Primera de Juan corresponde a una de las tres cartas que Juan escribió a la iglesia, ¿ya? Corresponde también a una serie de libros que se llaman juánicos y que está Apocalipsis, está el Evangelio de Juan y están las tres cartas. Esta carta, Primera de Juan, es una carta es bien especial porque siendo nombrada como carta, propiamente no es una carta, es un sermón que Juan escribió para transmitir a todas las iglesias que estaban vigentes en la región en ese tiempo. Esto es un pequeño resumen para que no nos metamos bien en el tema. Fue escrita en el año 90 después de Cristo, ya Juan estaba bastante anciano, y de ahí a muchos términos que él usa, ¿ya? Él era el padre de esa iglesia, prácticamente. La iglesia que estaba ¿se acuerdan dónde estaba? ¿En qué ciudad? ¿A qué ciudad estaba dirigida esta carta? Había una ciudad específica. ¿Qué se acuerda? ¿Ah? Por ahí lo dijeron. Éfeso. Éfeso fue ganada a través de los viajes que hizo, ¿se acuerdan quién? Pablo. Pablo viajó, evangelizó esa ciudad y posteriormente Juan estuvo ahí formando la iglesia, trabajando en la iglesia. Pasó mucho tiempo con ellos, le dedicó mucho tiempo y tenía una autoridad tremenda, obviamente apóstol, pero también por estar ahí y ser el apóstol de esa ciudad, ¿ya? Entonces, esta carta, en cierta forma, este sermón lo escribe dándole a conocer a los hermanos que habían situaciones que estaban ocurriendo dentro de la iglesia, ¿ya? Se estaban levantando nuevas doctrinas que estaban alejadas de lo que Jesús había determinado y lo que nos entregó la doctrina a través de los apóstoles.
que estaban fuera de eso. Por lo tanto, les habla a los hermanos y los exhorta a que no pierdan el primer amor, no pierdan lo que Jesús había dicho a través de los apóstoles. Por lo tanto, esta carta obedece en cierta forma a esa situación que se estaba viviendo de falsas doctrinas, personas que estaban sacando la iglesia, que estaban dentro de la iglesia, pero que no eran de la iglesia, que estaban generando muchos problemas. ¿Ya? Ese es un poco el contexto de lo que se estaba viviendo en ese tiempo. ¿Ya? Y en esta carta se enfatizan varios temas. Por ejemplo, una de las cosas que importante, o que hoy día todavía, que siempre está en nosotros, por ejemplo, esa palabra que dice Dios es amor, está en esta carta. ¿Ya? Que Dios es luz, son conceptos que están fuertes en esta carta y que nos muestra a través de diferentes pasajes cómo Juan enfrenta esta situación y cómo nos muestra cómo debemos comportarnos como hermanos. ¿Ya? Eso es un poco un pequeño resumen de lo que llevamos hasta este minuto. Uno de los últimos textos que revisamos cuando nos compartió Renato fue el siguiente, Primera de Juan 2, del 10 al 11. Por favor, quiero que lo ubiquemos. Es el que está abajo, ¿cierto? El que ama a su hermano. ¿Ya? Ya. Este fue el término de lo último que compartió Renato en la última reunión. ¿Ya? Vamos a leerlo, ¿ya? Traje mi lente, ahora sí. Permiso. Son para leer. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ya? Ese fue el último versículo. Lo quiero hacer notar porque nos da el puente hacia lo que viene posterior. Está hablando de un tema súper fuerte, Juan, respecto a la luz, ¿ya? Lo que es la luz, las tinieblas, los tropiezos. Por lo tanto, claramente lo que nos dice Juan es que si tú no amas a tu hermano, ahora, amar al hermano no es tan solo darle un abrazo cuando llegamos acá, sino que es mucho más que eso. Sí, es mucho más que eso. Por lo tanto, y aborrecer, la palabra aborrecer, tiene relación con muerte. ¿Ya? Tiene relación con cuando yo aborrezco, somos culpables de muerte. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice Jesús. El que aborrece a su hermano, ¿cierto? Es culpable de muerte. Por lo tanto, no es tan simple, es muy fuerte este texto. Esto es como un pequeño resumen de lo fuerte que Juan aborda el tema del amor. ¿Ya? Porque obviamente el amor tiene relación. El término aborrecer está ligado a menospreciar. ¿Cómo? El término aborrecer
aborrecer está ligado a menospreciar. Sí. O sea, si yo menosprecio a mi hermano, porque en Cristo murió, yo no estoy menospreciando a mi hermano, estoy menospreciando la obra de Cristo en él. Eso es lo grave. Adicionalmente, porque obviamente ese término es fuerte, nosotros no lo tenemos tan claro. En general, Jesús dice, si tratas a un hermano de necio, o sea, uno dice, este cabro es tonto, ¿ya? Oye, este es pajarón, o sea, lo que Jesús está diciendo, oye, no puedes hacer eso, no puedes decirle a nadie ese tipo de palabras porque eres culpable de muerte. O sea, eso lo digo yo a lo que dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Entonces debo entender bien qué es la muerte. La muerte es separación espiritual de Dios. Y cuando estoy separado de Dios, literalmente cuando estoy lejos de Cristo, yo tengo vida en Cristo, sin Él no. amén. Ya. De aquí nos pegamos un salto, ya, al siguiente texto, ya. Y aquí un poco hago el link con el título. Si tú puedes volver de nuevo a poner el título, ya. Si nos vamos arriba. La familia, mucho más que la congregación. De repente es como son los títulos de los diarios. ¿Ah? Los títulos de los diarios, uno lee y dice, o sea, ¿ah? Te impacta. Oye, ¿cómo esto? Están hechos, están pensados para que provoquen algo en ti. Para eso somos los publicistas. ¿Ah? Exactamente. Aunque finalmente uno puede decir, ¿sabes qué? No tenía nada que ver el título con la prédica. O sea, en el caso de la prédica, o el título con el reportaje que se quiere entregar en una revista, en un diario, en lo que sea. ¿Ya? Pero yo vuelvo de nuevo a ese título. ¿Por qué? ¿Por qué la familia, mucho más que la congregación? Muchachos, muchas veces tenemos la impresión de que acá los que están escuchando son las ovejas y el que está acá es el pastor. ¿Ya? Y en general nos batimos, estamos toda la vida pensando en ese formato. Pero Juan, Jesús, los apóstoles siempre hicieron hincapié, aun cuando Él nos dio ciertas lineamientos respecto a orden, a servicios que uno tiene que prestar en la iglesia. Pero la iglesia es familia. La iglesia es familia. Y en la familia no existen los títulos. O sea, obviamente está el padre, el hijo, el hermano, el tío, el abuelo. Pero es un servicio que cada uno a través de su... exactamente. A través de lo que somos, prestamos al resto. Yo soy papá en mi casa y les presto un servicio a todos los que están en mi casa, papá y marido, y tengo que dar un servicio acorde a esa investidura que Dios me puso. ¿Se entiende el concepto? Entonces, cuando hablamos que la familia mucho más que la congregación tiene relación con eso, cuando nosotros nos vamos a la congregación y nos encontramos solamente con una persona que habla y el resto escucha, el modelo no se está cumpliendo. El modelo es mucho más que eso. Porque acá Juan, siguiendo con los textos que me corresponde tocar,
Aquí quiero que me ayuden. Vamos en el 14, en el 12. Paola, ¿podéis leer ese? Juan primero, ¿tienes Biblia? ¿Tienen Biblia? Juan, ya, tú. Juan, primera de Juan 2 al 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Aquí Juan hace un énfasis respecto a los hijitos, ¿ya? Miembros de una familia. Él no está hablando, podría haber dicho, os escribo esto, discípulos, ¿sí o no? Seguidores, amigos, compañeros, compañeres. ¿Ah? Podría haber dicho, haber ocupado otros términos, pero habla de hijitos porque hay una intimidad familiar, una cercanía, hay algo, hay una intimidad, hay algo que está, él empieza a abrigar, ¿ya? ¿Perdón? Como padre, ¿ya? Como padre. Después viene el 12, el 13, perdón, 13. No, ese no es el 13, me faltó el 13 ahí. ¿Quién tiene el 13? Tú mismo tienes el 13. Léelo, ¿sí? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Nuevamente usa términos de padre, hijos, hijitos, jóvenes. Jóvenes, ¿cierto? Padres, jóvenes, hijitos. Exactamente. Lo que Juan va haciendo es involucrar en diferentes etapas del proceso de la iglesia, ¿ya? Y les habla en sus diferentes etapas. Acá no hay puros padres, hay padres, hijos, jóvenes, en el conocimiento de Dios Padre, ¿sí o no? Todos estamos en diferentes etapas. Hay personas que tienen que ser padres, hay otros que son jóvenes y hay otros que son hijitos, niños. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Vamos a seguir. El 14. Repite en cierta forma y hace énfasis de nuevo con los mismos conceptos. Juan es repetitivo. Él quiere, en cierta forma, que nosotros nos entre la idea, lo que él quiere expresar, y le busca por un lado, le busca por otro, lo repite y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir desde que parte con estos versículos hasta que termina y vuelve a repetirlos. Léalo, Renato, por favor. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Este es el 14. ¿Ya? Juan dice, voy a nombrar nuevamente voy a nombrar a los que alude aquí, a los hijitos, vuestros pecados son perdonados, a los padres, porque conocéis al que es desde el principio. Fíjense aquí, a los padres les dice, ustedes, padres, tienen la experiencia. Eso es lo que está diciendo los papás. Dice, porque conocéis al que es desde el principio. Conocen a papá desde que se les reveló hasta el día de hoy. Han vivido con él. Saben cómo él actúa y cómo él funciona. Nos cuesta mucho
entender cómo Él funciona. De repente creemos que es un Padre injusto, ¿ya? Porque situaciones adversas vienen a nuestra vida y no entendemos por qué está pasando. Y puede estar en nosotros un poco de rebeldía, pero al final del proceso entendemos por qué lo está haciendo, por qué lo hizo, por qué me hizo quebrar, por qué me enfermé, por qué tuve esta situación, por qué viví esta situación tan difícil de un quiebre, de una muerte. Finalmente lo puedo entender. Entonces, por eso le habla a los padres de esa forma. Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Ya? Constantemente los jóvenes son... Mira, si hay personas que son, en general, más que vulnerables, son bombardeadas, atacados en este minuto y en los diferentes tiempos, son los jóvenes. Tenemos que tener de cierta forma misericordia, porque nosotros pasamos por eso que le habla a los padres, porque lo vivimos, porque lo experimentamos, sabemos cómo el enemigo ataca a los jóvenes, por lo tanto tenemos que tener cierta misericordia por ellos y estar siempre cubriéndolos, cubriendo. Pero un detalle aquí, no solamente está hablando a los jóvenes físicamente, sino a los que son jóvenes espirituales. Amén. Con esto. Sí. Porque podemos tener aquí una persona que tiene, no sé, 50 años y conoció hace un mes al Señor. Ese es un niño, es un joven en espíritu. Va a pasar por la etapa del niño y del joven espiritual. Sí. Donde va a tener mucho más batalla que los que ya llevamos años. Así es. En cierta forma ese es el concepto que Juan está entregando, ¿ya? Ahora sí, efectivamente hay jóvenes que por el hecho de que hay matrimonios, hay jóvenes que se han criado en la iglesia y han vivido en la iglesia que también experimentan lo mismo. Pero finalmente lo que Juan quiere expresar en esta palabra es esos rangos, esos tiempos que se viven en la vida cristiana, que es el mismo concepto de una familia. A los hijitos porque habéis conocido al Padre, le habla a los niños espirituales y a los niños, porque habéis conocido, están recién caminando, recién están experimentando, ¿ya? Le habla con dulzura. Con dulzura. Basta de cuando la dulzura con que le habla a los que están recién convertidos. Les dice hijitos. Hijitos. Después dice, jóvenes, porque sois fuertes, ¿ya? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, ¿ya? Nuevamente reitera y lo vuelve a reiterar. Habla de la madurez espiritual. Habla de las edades, de la edad mayor, a los de edad mayor y a los de edad más baja, los más jóvenes, ¿ya? Padres, más tiempo, y a los padres porque lo conocen más tiempo. Eso es lo que en el fondo quiere expresar Juan. En la iglesia hay padres que tienen que tener actitud de padres. Tienen que ejercer paternidad. ¿Por qué? Porque los jóvenes y los niños requieren ayuda. Entre nosotros tenemos que trabajar. No es pega solamente de la persona que se para acá adelante, que pastorea en cierta forma, que es un padre, ¿ah? Es el padre, pero también hay dentro de la congregación padres, y todos, sobre todo nosotros que somos padres en nuestra casa, tenemos que ejercer ese rol en nuestro hogar.
No le podemos decir, no, y no, esta cuestión la tiene que ver el pastor, vamos a conversar con el pastor, porque no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que, como sacerdotes, como papás, trabajar los temas que corresponden en el hogar. Amén. Posterior a eso viene 1 de Juan 2, del 15 al 17, y dice lo siguiente. Léalo. Pareciera que aquí Juan hace un cambio absoluto. ¿Ah? Claro, pareciese, pero en realidad Juan, cuando parte hablándole a los diferentes niveles, a las diferentes personas que están en la comunidad, ¿ya? Les dice que les está hablando, les habla todas estas cosas, se dirige a ellos ¿para qué? Porque tiene un sentido. ¿Por qué les habla a cada uno para que se cumpla esto? Esto es lo que viene ahora, lo que va a leer. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan quiere que entendamos que nos habla a las diferentes personas para que tengamos cuidado con este tipo de situaciones. O sea, obviamente les dice, ojo, no amen las cosas de este mundo. No amen las cosas, no se proyecten en este mundo. ¿Ah? Nos advierte. Nos dice, oye, ojo, ¿dónde tienes tu mirada? ¿Ya? Si nosotros tenemos la mirada puesta en las cosas de este mundo, vamos a perdernos, nos vamos a desviar. ¿Sí o no? Entonces, hace énfasis en este punto. Dice, no améis las cosas de este mundo en las que, o sea, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Habla de los... Mira. Pero ojo, aquí es importante analizar el texto, porque primero dice que no amemos al mundo. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es amar al mundo? Que sea una lista de las cosas del mundo. Hay que hacer una lista. Un momento. Primeramente dice, no amar al mundo, y luego dice, el 15, no améis al mundo, ni las cosas, nótense, dos cosas distintas, ni las cosas que están en el mundo. ¿Ya? Si alguno dice, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primer concepto que nos deja Juan ahí. Amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces son dos cosas que tenemos que saber diferenciar. Cuando Jesús, o sea, cuando Juan habla del mundo, está hablando sobre las cosas que se perdió en el mundo, en el sentido de que no es lo mismo que Jesús, o sea, la palabra mundo tiene diferentes categorías. Tenemos que establecer bien cuáles son la orientación respecto al mundo. Obviamente, acá habla de las cosas vanas de este mundo, los deseos de la carne, ¿ya? Que se oponen, todo esto se pone al espíritu, los deseos de los ojos. Hay que hacer una lista y están. Viene hablando de lo que yo veo, lo que yo siento, todo lo que está en el mundo, pero el último versículo enfatiza quién soy yo en Cristo.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos nuevas personas, nuevas criaturas. El Señor está en primer lugar. Y es por eso que primero te hizo esa introducción con la parte mundana, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si me explico a dónde te quiere llevar el texto ese, que está en el párrafo final. Después de la y el mundo y El mundo pasa, sus deseos, pero sí. el que hace la voluntad permanece para siempre. En Colosenses dice al final, las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, primero hay que buscar las cosas de Cristo antes que las cosas de la vida de Cristo. O sea, mira, Vamos a ir desmenuzando las cosas. o sea, las cosas de este mundo obviamente son las que nos quitan la relación con Dios, obviamente. O sea, mira, en general yo creo que la gran mayoría de nosotros sabemos qué cosas de este mundo son las que están, de las que está hablando Juan, ¿ya? Como dice Cristian, es una lista bastante amplia y efectivamente son las cosas que nos sacan de la bendición de Dios, ¿ya? Y tenemos que no amar el mundo. Tiene relación a que aun cuando se contrapone con cosas, por ejemplo, que dice, oye, por ejemplo, uno dice, oye, vamos a predicar el evangelio a toda criatura, o sea, ellos están en el mundo, ¿ya? Pero no tiene relación con este concepto. Me quedo con un poquito con la palabra que sale, parece en Mateo, dice, busca primero el reino de Dios y justicia y todas las demás cosas. Exacto. O sea, mi prioridad en vida es Cristo antes que las cosas que van a ocupar el espacio de... Eso Acuérdense, un poquito ya. acuérdense, para rematar el tema, acuérdense de las cosas que en las cuales Jesús fue tentado, ¿ya? Y nos vamos ahí a ese monte, nos vamos a las cosas que el enemigo le mostró que tienen relación con el mundo, ¿ya? Le mostró unas piedras, dijo, transfórmalas en pan, ¿ya? Entonces, cuando vemos esa escena, nos podemos ir al tema de la carne, ¿ya? Uno dice, aquí el enemigo quiere decir, oye, ¿sabes qué? Come, ¿ya? Sáciate. ¿Tienes hambre? Mira, ¿qué cosa es lo más atractivo para la gente hoy día? Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros aquí vinieran y le dijeran, mira, aquí tienes 50 millones de dólares. ¿Qué nos daría eso como persona a nosotros frente a los demás? ¿Qué nos da? Nos sube el ego ahí al techo. Gloria, vanidad, Sí. poder. Entonces, fíjate, cuando nos está hablando del mundo, nos está hablando de eso. Sí. Del mundo, de la gloria, del poder de este mundo, Sí. que tiene relación lo que tú acabas de decir, de lo que el diablo le ofreció a Jesús. Fíjate. Todos los reinos de este mundo. Claro, porque fíjate, Tírate y vas a tener todo. No. por eso dije, fíjate, el texto nos habla de mundo y luego de las cosas que están en el Sí, mundo. sí. Y el texto que viene, fíjate que clasifica las cosas del mundo en tres partes. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos De la carne. primera cosa. Sí. Segundo, los deseos de Los ojos. Fíjate. Y tercera cosa, La vanagloria. fíjate, la gloria de la vida. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué te crees? ¿Qué apellido tienes? No, ¿tú no sabes con quién hablas? ¿No sabes quién soy yo? Fíjense las actitudes. Esas son la vanagloria de este mundo. Entonces, fíjense de lo que el Señor nos está hablando. El apóstol Serrano. Ojo, increíble. Oye, sí, no es tontera. Lo que parece chiste lo que tú dices. ¿Por qué hoy día ustedes ven que de repente hay una cantidad enorme de predicadores, hombres y mujeres, que buscan esa gente? ¿Buscan la gloria de Cristo? Sí, ¿Buscan la gloria sí. personal? ¿Qué están buscando? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo lo que Cristo dijo o están buscando la gloria de este mundo? La gloria de este mundo. Así El es. paso de este mundo para que lo reconozcan. El reconocimiento, en la grandeza, ¿no es cierto? La admiración. Le levanta el ego. Ojo, entonces el mundo, ¿no es cierto?, nos da eso.
Y ahora, más abajo nos dice, ojo, pongan atención en estas tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de Los ojos, la vanagloria de la vida. Fíjate, tres cosas que a nosotros, a todos nosotros, nos afectan. Están en la piel, sí, carne. Bueno, es la lucha diaria. Es la lucha diaria. Por eso que, en cierta forma, partiendo Jesús en su ministerio, fue llevado al desierto para fortalecerlo. Y posteriormente fue tentado. ¿Ya? Las tres cosas. Las tres cosas. Entonces, nada de raro, obviamente, que nosotros siendo hijos de Dios tengamos tentaciones de este tipo. Por eso Jesús cuando Constantemente. terminando dice, pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad. Porque ya había pasado las tres y ya está en el resumen de su vida. Porque yo no puedo venderme por lo que está pasando. Que eso no se hiciera la voluntad de él, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Y eso es lo que en la lucha diaria... Bueno, dice, y el mundo pasa y sus deseos, ya, todos los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aunque sea con tropiezo la voluntad, pero vamos gateando a querer hacer la voluntad. Porque hay otros que se quedan sentados y no hacen nada. Ese es el tema. Tampoco hay que menospreciarse cuando uno dice, me cuesta caminar. Nos cuesta caminar todo el día. Nos cuesta hacer las cosas. Nos cuesta soltarnos de esas ataduras que nos llevan para el mundo. Pues si no somos todavía de parte espiritual allá en el cielo, pues estamos viviendo carnalmente. Entonces es un trabajo diario como ese hermano. Miren, escuchen bien este texto. Escuchen bien, porque aquí vamos a estar cerrando. ¿Ya? Estamos hablando del mundo. ¿Ya? Ahí arriba está. Si ese mundo que está con todas esas tentaciones, os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo y el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, ¿ya? Por eso el mundo os aborrece. Ojo, en este mundo que estamos hablando, hay Renatos, hay Cristian Valderrama, hay Paolas, hay Lupitas, que están sufriendo, que no conocen al Padre. ¿Ya? Pero, así como dice Jesús, dice, yo los saqué de ese lugar. Yo los saqué. A nosotros nos sacó del mundo. Por eso tenemos que tener, el mundo nos aborrece porque estuvimos ahí y hoy día estamos acá, pero tenemos que tener claridad de que hay muchos que requieren venir a este lugar. Jesús con el Padre dice, Padre, te pido por ellos, porque Sí. ellos van a estar en el mundo, que los guarden, que los cuiden. No, oraba por nosotros porque estamos en el mundo. Por eso Sí. cuando él oraba con el papá, le Sí. decía, Padre, te pido por los Y en el futuro, claro, él hablaba del futuro, hablaba por me nosotros. voy delante de ti, Sí. pero los que quedan en el mundo, Tienes toda la razón. te pido por ellos. Tienes toda la razón. Y acá en Juan, mira, y en Juan 16:33 dice, estas cosas yo he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. O sea, ya está pagada la pega. Sí. Lo que pasa es que nosotros teníamos que hacer la pega. Amén. Muy interesante esta carta. Yo, entre más uno la estudia, más interesante la encuentro, porque creo que esta carta, como decíamos, es una carta escrita a la iglesia. Es el consejo Al de dedo. un anciano. Es el consejo de un anciano que mira a la iglesia y le habla como a una familia, a su familia. Hijos, esto así se vive en la iglesia. Te está enseñando una condición de vida para que tú sentís las cosas Exacto, adelante. nos está diciendo, hagan así. Claro. Pongan atención en esto. Estos principios ténganlos en cuenta. Entre ustedes tienen que vivir de esta manera.
Si eso es lo que Juan nos está diciendo, nos está Cuando uno le aconsejando, habla a la familia, a los hijos, claro, nos está ahí aconsejando, el camino. pero por eso Sí. Mario lo dijo muy bien, la iglesia es una familia. Y eso que nos han metido por tantos años, de que el pastor y las demás son ovejitas que siempre están, y que pareciera que si no les toca la campanita no se van a entender. Esa es una forma de ver la iglesia. Es como cuando Pablo... Una forma errada. No es errado, pero es quedarse solamente con una imagen. Pablo también nos habla de la iglesia como edificio y como cuerpo. Entonces, si yo me pongo a hablar de la iglesia como un edificio, no voy a quedar con un asunto absolutamente estructurado, ¿no es cierto? Y si hablo de cuerpo, me voy a quedar con la idea, ¿no es cierto?, de que la iglesia son muchos miembros, ¿ya? O sea, puros miembros. Pero acá Pablo como que nos siente y nos pone en terreno y nos dice, ustedes son una familia. Aprendan a vivir como familia. Y en la familia hay padres, en la familia hay jóvenes y en la familia hay hijitos, hay recién llegados, recién convertidos. Y como tú me lo dijiste, yo solamente agregaría esto. De repente, para entender este cuadro que Juan nos plantea aquí, es mirar el cuadro de lo que antiguamente era la familia, cómo se manejaban las familias antiguas. Las familias antiguas estaban los padres, estaban los hermanos mayores y los hermanos menores. Los padres, ¿no es cierto?, eran los que velaban la autoridad máxima, pero los padres le decían, tú cuídame a él, yo voy a salir y tú haces esto otro. Y los padres le daban a los hijos mayores autoridad, ¿no es cierto?, y responsabilidad sobre los hermanos menores. Recuérdense que eso era así antiguamente. Los que ya tenemos 70 como yo, alcanzamos a ver parte de esa cultura, y esa cultura como familia se perdió. Pero eso es lo que Juan nos está diciendo, ustedes recuperen esto. Amén. Además que se achicó la familia. En general las familias son muy chiquititas hoy día. No les daba casi para eso. Con suerte 1, 2, antes 13, 12, 7. Mi abuela tuvo 12 hijos. Sí, claro. Los más grandes se hacían cargo de los chicos. A usted le tocó. Sí. Imagínate. Bueno. Entonces, lo que estoy diciendo es una realidad. Sí, porque los hermanos mayores, yo me acuerdo, trabajaban para la casa. Y mientras mi papá trabajaba y mi mamá hacía otras cosas domésticas, ellos nos cuidaban. Yo me acuerdo de mi hermana Norma que nos peinaba, nos planchaba, y hasta que llegaba mi mamá. Mi mamá trabajaba, hacía cosas domésticas fuera de la casa. Eso, sí, ese es el concepto aquí. Todo Y un respeto único a los hermanos mayores. Y falta el respeto a tu hermano mayor porque después te llegaba en la tarde el pago. Claro. Sí. Así que el concepto que Mario nos compartía, yo creo que es muy acertado para que lo entendamos. Bueno, demos gracias, chicos. Hoy ya es la hora de retirarnos. Padre, te agradecemos por este tiempo, por la posibilidad de poder compartir, Señor, tu palabra, de enseñarnos, Padre, a través de la Escritura, a través de tu Espíritu Santo. Sigue revelando en nuestros corazones todos los conceptos, Señor, trayendo claridad, Señor, y trayendo revelación a nuestros corazones. Gracias, Papito. En el nombre de Jesús, amén.